Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos aquí hoy para responder a las preguntas sobre los dones del Espíritu Santo que recibimos en el sacramento de la confirmación. Vamos en esta introducción, a recordar algo que puede parecer anecdótico, y es aquello de que uno puede también, por devoción, sobre todo si uno no lleva un nombre cristiano, en el bautismo a lo mejor pues no tuvieron esta precaución de darle un nombre cristiano, pues se puede en la confirmación añadir otro nombre al que ya tenemos, pues para ponernos bajo la protección especial de un santo o en acción de gracias, ¿no? Y esto es curioso, en algunas parroquias o catedrales pues le ponen el nombre del titular de la catedral, si uno no se opone, ¿no? Pues es muy bonito. Y damos la bienvenida al padre Antonio Ruiz, que nos va a hablar de esto tan hermoso y que tanto necesitamos, que son los dones del Espíritu Santo. Padre, gracias. Muy bien, muchas gracias, una vez más. Pues padre, el alma que recibe bien dispuesta el sacramento de la confirmación, ¿cuáles son los efectos que recibe? Bueno, los efectos o entre los efectos que recibe está, primero es un crecimiento y profundidad en la gracia bautismal, en la gracia santificante. Además nos introduce más profundamente en la filiación divina. No solamente somos hijos de Dios por el bautismo, pero conforme más nos identificamos con la santidad, la gracia que Dios nos da, pues esa filiación se hace más profunda en nosotros, más viva, más vivida, ¿no? Además, nos une más firmemente a Cristo, pues el confirmado pasa a ser, o sea, si uno tiene la fe, pero si se confirma, si se reafirma, si la vive más profundamente, la penetra más, tiene una mayor unión con el Señor. Además, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo los recibimos ya en el bautismo, pero lo que uno ha recibido no quiere decir que no se pueda volver a recibir, pero con una plenitud, con una gracia superior. Y eso es lo propio de la confirmación, que es dar una plenitud. Claro que después, cuando nosotros, la Santísima Virgen, cuando recibió el Espíritu Santo en la Anunciación, recibió el Espíritu Santo con una plenitud todavía mucho más abundante, ¿no? De tal manera que se convirtió en la madre del Hijo de Dios. Entonces, se pueden recibir unas plenitudes, o sea, cuando un vaso ya está lleno, pues diríamos, un vaso tiene una capacidad, se le llena y ha recibido, si tiene medio vaso, por decir, ha recibido el agua, pero todavía le cabe más, una plenitud. Llega hasta el borde. Si ese vaso le ampliamos la capacidad, hacemos que sea el vaso capaz de crecer, pues podemos volver a llenarlo en plenitud. Y eso es lo que hace la confirmación, da una plenitud de los dones del Espíritu Santo. Además nos concede una fortaleza especial del Espíritu Santo para difundir, defender la fe. Es decir, nos hace soldados de Cristo. Entonces, propiamente el sacramento de la confirmación, como dice su nombre, nos confirma en la fe que recibimos del bautismo y nos da la capacidad para poder defenderla, manifestarla, vivirla y defenderla ante los demás. Es decir, este es el que ya se encuentra capacitado en lo que la formación, diríamos, espiritual, una persona, ¿no?, que
se prepara, primero hace falta un conocimiento básico. Ya tiene el conocimiento de la cosa, pero todavía puede prepararse de una manera mejor para además enseñarlo a otros, transmitirlo o vivirlo en plenitud. Y esto es lo que hace la confirmación, que da esa fortaleza para poder vivir, que viene especial del Espíritu Santo, y difundir, vivir plenamente y difundir, extender. Por eso el confirmado tiene la misión de ser apóstol de esa fe que está viviendo. Por eso se le suele llamar el soldado de Cristo. Ahora ya a defender y expandir la fe que ha recibido en el bautismo. Perfecto. Padre, cuando decimos que son 7 los dones del Espíritu Santo, ¿cómo conocemos en realidad de qué dones se trata y cómo conocemos que son 7? Porque uno podría decir, bueno, vienen en Pentecostés, se posaron como en forma de lenguas de fuego sobre María Santísima y los apóstoles, pero de ahí a poder enumerarlos, ¿de dónde se saca esta enseñanza? Eso lo tenemos, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1831, nos los enumera, que lo toma del profeta Isaías, capítulo 11, versículos del 1 y 2. Y aquí nos dice, los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen a la plenitud de Cristo, el Hijo de Dios, y completan y llevan a la perfección las virtudes de quienes los reciben. Realmente los dones van en orden a esa plenitud de la vida cristiana, de identificación con Cristo. Y estos son los 7 dones que nos dice la Sagrada Escritura cuando Jesús en el templo, en la sinagoga, dice, hoy se ha cumplido esta palabra que acabáis de escuchar, que ha leído, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha derramado, ¿no?, los dones sobre él. Pues ese texto del profeta Isaías, que después toma el Señor, es en el que se basa la interpretación de los 7 dones. Perfecto, amigos, ya lo sabemos. Profeta Isaías 11, versículos 1 y 2. ¿Y para qué se nos da cada uno de estos 7 dones, Padre? Porque también podría ser que a cada uno pues se le diera uno, el que más necesita, o yo qué sé. Pero todos recibimos, podemos decir, los mismos. ¿Cuál es la utilidad especial de cada uno de estos dones? Si le parece bien, comenzaremos por el de temor de Dios. No sé si la palabra temor a alguna persona le puede llevar a alguna confusión, porque el temor se parece un poco al miedo. No se tiene, si tiene algo que ver el temor de Dios con un miedo a Dios. Creo que no, pero explíquenos, Padre. Bien, el temor de Dios no es el miedo de Dios, sino el miedo de ofender a Dios, que es todo lo contrario al miedo de Dios. Es ama tanto, comprende la santidad y perfección de Dios, que teme herir algo a la grandeza, la belleza y el poder y el amor de Dios. Es decir, teme ofender a Dios. Y por eso es temor de Dios, temor de ofender a Dios. No es miedo a Dios, sino que al contrario, ante la belleza, la grandeza y el poder de Dios, se admira, y esa admiración que cae en adoración, en contemplación, busca no herir en nada la perfección divina. Entonces, este es realmente el temor de Dios. Aplicado a la vida es cuando una persona no quiere para nada hacer algo que no sea la voluntad, que no sea el querer, que no sea del agrado de Dios. Entonces, por eso es temerosa de hacer algo que disguste al Señor. Este es el don. Por lo tanto, es como en positivo, está enunciado en negativo, ¿no? El temor de Dios, el miedo de ofenderle. En positivo es tal amor que solamente quiere hacer lo que más agrade a Dios.
Y en esto es por realmente la delicadeza en el trato, en la vida, porque tiene siempre presente a Dios, para no ofenderle en algo. Si pasamos, por ejemplo, a dos nombres que pueden parecerse un poquito, el don de ciencia y el don de entendimiento o inteligencia, según lo leyó usted antes, ¿qué diferencia hay entre estas cosas, estos dones? El don de ciencia perfecciona la virtud de la fe. Le da una luminosidad, un conocimiento al modo divino. El don de ciencia lo que hace es que descubre la finalidad, la acción, el propósito de Dios en todas las cosas de la vida. El don de ciencia. El don del entendimiento perfecciona el conocimiento de la palabra de Dios, de la revelación divina. Es decir, la inteligencia viene de una palabra latina que es intellegere, que significa dentro de la letra, entrar dentro, entender lo que hay detrás. Entonces, el don de la inteligencia hace que al leer la Sagrada Escritura uno pueda comprender lo que ahí está diciendo y revelando el Señor. La palabra de Dios la puede comprender, entender, penetrar y saber qué es lo que Dios quiere decir con eso, qué es lo que me está diciendo realmente y hacia dónde va. Porque la letra mata, el espíritu es el que da vida. ¿Qué quiere decir eso, padre? Vemos que hay muchos que leen la Biblia y la entienden fatal, Sí. ¿no? Y la entienden al revés de lo que quiere decir. No entienden nada. De hecho, yo he conocido personas que al leer la Biblia han perdido la fe, porque cuando leen los pasajes no entienden el mensaje que hay. Y al entender otra cosa, se rebelan contra Dios. Porque Dios esto, aquello, lo otro, entonces se les complica la cosa y terminan diciendo esto no puede ser, esto no es de Dios. Padre, pero eso es porque no consultan, o sea, a la enseñanza de la Iglesia. Eso es porque no tienen el don de inteligencia, eso es porque no buscan el consejo de nadie y entonces quieren ellos desde sí mismos interpretarlo todo. Eso, cada uno tendrá su problema, ¿no? Porque viene de la soberbia, viene del rechazo, viene de la falta de inteligencia, de comprender que eso está escrito, que es Dios el que nos lo revela y nos quiere decir una cosa, no lo que a mí me parezca, sino lo que Él está tratando de decir. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque el don de inteligencia es el que nos va a hacer la palabra de Dios, que la tenemos en la Sagrada Escritura, que la tenemos en la tradición, en la revelación completa, ¿no? La tradición y la Sagrada Escritura, pues, ¿qué es lo que Dios me está diciendo de verdad? No es qué es lo que a mí me parece, que es Dios dice esto. Por eso tengamos mucho cuidado, porque una persona que no tiene el don de inteligencia lee la Sagrada Escritura y termina una teología de la liberación marxista, donde venga, vamos a las armas porque hay que defender al pobre, basado en una Sagrada Escritura. Fuera de contexto, ¿no? No ha entendido, Claro. no entiende el texto. El que se desespera porque dice unas frases que él ve que eso no lo puede hacer y no sé qué, y entonces esto es imposible y se revela. Entonces ahí es porque falta ese don de inteligencia. El don de inteligencia va a penetrar las mismas palabras y va descubriendo el amor, la grandeza de Dios y lo que Él tiene que hacer, porque ahí está esa revelación. Y el don de ciencia, Dios nos ha hablado por la creación. No es que es que todo está hecho por Él y tiene un mensaje. Entonces el don de ciencia no es el que conoce muchas cosas, pues hay científicos que no tienen el don de ciencia, pero que tienen mucha razonamiento, inteligencia humana, pero luego no saben saltar de lo que Dios ha hecho al autor de esa creación. Se quedan con la creación y no con el autor. Entonces, ¿cómo es posible que yo voy ante un cuadro, una hermosa pintura,
desprecio al pintor y Un alabo extasío ante su ante el obra. cuadro. O sea, vamos a ver que él es el que lo ha hecho, él es Claro. mucho más que aquello que está hecho. Ujú. Entonces, por lo menos reconoce la obra que está haciendo. Pues no, el don de ciencia, uno ve, San Ignacio de Loyola sale y encuentra una florecilla y con el bastón le golpea suavemente y dice, calla, calla, no me hables tan alto de mi Dios, ¿no? Ese es el don de ciencia. Aquel que ve en las flores un San Francisco de Asís, que el hermano Sol, la hermana Luna, y entonces todos son, ¿no? El hermano Lobo, porque ve cómo Dios lo ha hecho y cada uno tiene una misión y cada uno canta la gloria de Dios a su manera. Entonces, el poder ver esto en la creación, en la naturaleza, pues ciertamente es un don de Dios. Ese es el don de ciencia. Ujú. Bien interesante, padre. Y muchos científicos, de hecho, pues dan testimonio de su fe, porque es que son capaces, han recibido ese don de ciencia y son capaces a través, cuanto más conocimientos, más descubren la grandeza, como usted muy bien ha dicho, del autor, incluso de las leyes de la naturaleza, porque claro, cada vez se enriquece más. Padre, y no sé si es en la misma línea el don de sabiduría. Yo muchas veces he leído que mm, es el mayor de todos los dones, no sabría decir por qué. La pregunta es, ¿el don de sabiduría actúa con, como, es que no sé cómo decirlo, con rapidez en el que lo recibe? Lo pregunto porque la palabra sabiduría normalmente uno la asocia a una persona con mucha experiencia, con ancianidad. Entonces esa persona ha llegado ya a una sabiduría, un anciano sabio, ¿no? Entonces lo que yo pregunto es si pues una persona que ha recibido el bautismo y luego la confirmación, si todos estos dones pueden llegar a actuar en él, incluso pues en su juventud, de una forma eh, intensa. Claro. O sea, el don de sabiduría es un don del Espíritu Santo, gratuito, que da la gracia al hombre, que le inspira a saber cómo debe de ser su comportamiento en cada situación. Entonces, la sabiduría es lo que Dios agrada, es una mezcla, ¿no?, de ciencia, de entendimiento, de prudencia, pero sobre todo la sabiduría viene de sabor, de sapere, ¿no?, de el gusto de las cosas divinas. Es el que de Dios tiene un conocimiento sabroso del poder, del amor, de la gracia, ¿no? Entonces, esto le lleva a saber en qué momento, de qué manera tiene que actuar para de una manera agradable a Dios y saborear eso, porque no es lo mismo el que conoce los mandamientos, yo sé no robar, pero tiene la tentación y está luchando, o sea, ese conocimiento no le está siendo sabroso, no le está dando el gusto de las cosas divinas, le está haciendo luchar. Entonces, Ya es un primer paso. que ya es un primer paso, por supuesto, es un salir del pecado, Sí. entonces dejar, quitar, conocer. Entonces, el don de ciencia, el don de entendimiento te hace saber que esto es lo que Dios quiere. ¿Ve? Y yo tengo que esforzarme por cumplirlo y lo voy a hacer y tomo la decisión. Pues sí, pero el don de sabiduría, el que uno guste de Dios como es Dios, que uno llegue a gustar de la voluntad de Dios porque es voluntad de Dios y eso le hace sentir diríamos, la fe, la vive, la siente de una manera que se siente gustoso de que Dios sea así. Entonces es lo que hace que mi vida espiritual sea a la vez penetrada, comprendida en toda la relación que tiene entre sí la vida, la moral, la fe,
la práctica religiosa, ¿no? Entonces, gustar de las actividades religiosas, el gozar de una santa misa, porque estás viviendo, sientes la presencia de Dios y eso te hace estar en el cielo. Es como vivir en esa otra atmósfera superior, sobrenatural. Y además, le da, como vive en esa presencia de Dios, como gusta del actuar, del hacer, obrar de Dios, entonces sabe cómo elegir en cada momento aquello para poder encontrar la voluntad de Dios. Ujú. Hay unos ejemplos en la Sagrada Escritura que nos pone, por ejemplo, el primer libro de los Reyes, Salomón, que ha pedido a Dios la sabiduría. Entonces la sabiduría hace penetrar, entender la obra de Dios, el poder, la relación entre los mandamientos, la vida, y todo ese conjunto, esa armonía divina, humana, de todo el ser. Y aquello que la reina de Saba viene y entonces empieza Salomón a juzgar una serie de casos. Lo tenemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, y aparecen dos mujeres con el niño, que este hijo es mío, que este es mío, que yo, que no, que ella se acostó, que ahogó al suyo, entonces me lo cambió, que no sé qué, y allí no había manera de entender cuál era la madre de ese hijo. Y Salomón toma una decisión, muy bien, entonces, pues las dos dicen que es suyo, a ver tú, parte al niño por medio y dale la mitad a cada uno. La que es la madre, claro, dice no, que lo maten, no, que se lo den a ella, pero que no lo maten. La otra se queda, pues bueno, si lo matan, la mitad para cada uno y ya estamos iguales. Yo he perdido a mi hijo, que ella también lo pierda, estamos iguales. Y con eso Salomón, pues que se lo den a ella, que ella es la verdadera madre, aquella que defiende al hijo. Entonces, y ahí descubren esa sabiduría que tiene. Porque no solamente es ciencia, conocimiento, el poder ver la razón de las cosas, la razón última de las cosas. No, la sabiduría va también a encontrar la verdad, el amor, la justicia. O sea, no solo es el conocimiento de las cosas, sino Dios es amor, Dios es verdad, la verdad. Entonces, el encontrar, conocer la verdad de Dios. O en el Evangelio tenemos a Jesús cuando le ponen en esa situación difícil continuamente, pero de ¿pagamos o no pagamos al César? ¿Es lícito pagar al César? Dice, si digo que sí, los judíos se me ponen en contra, este está con los romanos, este no está con el pueblo, etc. Si digo que no, me denuncian a los romanos porque este prohíbe pagar el impuesto al César. Entonces, y Jesús se queda, ¿ve? Y entonces se levanta y dice, a ver, una moneda. ¿Con qué se paga el impuesto? Esa cara y esa imagen, ¿de quién es? Le dicen del César. Dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero esto a una persona normal no se le ocurre. Es decir, hace falta. ¿Cuántas veces nos ocurre, padre, que uno dice, ay, en tal situación, si yo hubiera contestado esto, pero en ese momento no hemos recibido a lo mejor esa iluminación? Así, o a veces cuando uno ha respondido una cosa y la otra persona como que le ha descubierto lo que hay en el corazón, o sea, que es que también a veces está uno en un problema, en una situación, y da una palabra y a la persona es como que le ha dicho lo que hay en el fondo del alma y entonces ya... Es el Espíritu Santo el que ha hablado. El Espíritu Santo el que habla. Ciertamente la sabiduría es, pero sobre todo lo que va a dar es el gusto de las cosas divinas para que uno lo viva no como una carga, sino al contrario, como un impulso, una fuerza para entregarse más y vivir mejor los mandamientos de Dios. Perfecto, padre. Estaba yo antes de despedirnos ahora, pedirle la bendición, estaba pensando en el padre Pío de Pietrelcina, ¿no?
cómo destacaba en él, ¿no? Ese gusto por las cosas de Dios, esa Así sabiduría. Bueno, a todos los dones, pero ciertamente uno brilla más en un santo, otro en otro. Qué belleza. Pues si les parece, amigos, como no hemos podido terminar, continuamos en el próximo programa, si Dios nos da vida, Padre. Con la gracia de Dios, sí. Claro, si nos da sabiduría, entendimiento, ciencia, temor de Dios, lo primero. Padre, le pedimos la bendición antes de despedirnos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.